Hola, buenos días. La temática que abordaremos en esta ocasión para este podcast será la referente a la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo. Para ello hablaremos primero de lo que es la suspensión en el juicio de amparo, misma que se entiende como la medida cautelar por virtud de la cual el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías en forma potestativa y unilateral ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Con la suspensión se impide que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución del acto reclamado y se evita que el quejoso sufra molestias mientras se resuelve en definitiva el juicio de garantías. De igual forma, la suspensión en el juicio de amparo debe entenderse como la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca, y si ya se inició, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados y que se evite su realización. El objeto de la suspensión es conservar la materia del juicio de amparo y por ello no compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo del juicio constitucional. La suspensión en el amparo posee de dos formas: de oficio o a petición de parte agraviada. En el primer caso, procede la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o en contra de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de parte, la ley de amparo determina dos momentos distintos en que el juez la decreta. El primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. La suspensión provisional es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación. La suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y, de concederse, surte los mismos efectos que la provisional, hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia definitiva que resuelva el amparo en lo principal. Por otra parte, para saber cuándo procede o no la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, es necesario conocer las diversas clases de actos, pues mediante esto se puede determinar de manera más fehaciente no solo si se decreta o no la suspensión, sino también a la resolución del fondo en el juicio de garantías. De manera genérica, los distintos tipos de actos pueden clasificarse en 5 grupos, conforme a su autor, de los que se derivan los actos de autoridad y los de particulares, por su realidad, que se refiere a los actos existentes o inexistentes, por su naturaleza, los cuales se dividen en declarativos, constitutivos, prohibitivos, omisivos y negativos, atendiendo al sentido de la resolución, que puede ser positiva o negativa, y al tiempo en que se desarrollan los efectos, entre los cuales se encuentran los actos consumados, futuros e inminentes. El Tribunal de Amparo decretará de manera oficiosa la suspensión del acto reclamado cuando se trate de actos que importan peligro de privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. Ordenará las medidas necesarias para lograr la inmediata comparecencia del agraviado. De conformidad con la ley de amparo, si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. En el caso particular de desaparición forzada de personas, la autoridad de amparo cuenta con solo 24 horas para decretar la suspensión
y requerida a la autoridad responsable toda información en relación con el paradero de la persona. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La oficiosidad también opera ante actos de extradición y cuando se trate de algún acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. El escrito de solicitud de suspensión debe de contener los siguientes elementos: datos generales de la causa al inicio del escrito, los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsable, la solicitud de suspensión del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta en interés social ni contraviene disposiciones de orden público, el sustento normativo, los puntos petitorios en los que se solicita al juzgador tenerse por presentado, solicitando la suspensión del acto reclamado, lugar, fecha y firma. Pasaremos ahora a mencionar los elementos que deben contener el escrito de auto de suspensión provisional, mismos que son los siguientes: datos generales de la causa al inicio del escrito, los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsable, la solicitud de apertura por duplicado del cuaderno incidental en el que se conceda la suspensión provisional y en su caso la definitiva del acto reclamado, dejando claro en qué consiste el mismo y señalando que no se afecta en interés social ni contraviene disposiciones de orden público, pero en caso contrario afectará sus derechos. El sustento normativo, especificar que se acompaña copia del escrito de la demanda y de dicha promoción para que se forme cuaderno incidental por duplicado, los puntos petitorios en los que se solicita al juzgador tenerse por presentado solicitando la suspensión del acto reclamado y que se forme cuaderno incidental por duplicado, lugar, fecha y firma. En caso de que la suspensión del acto reclamado pueda ocasionar un daño o perjuicio a tercero, el beneficiario de la suspensión debe exhibir una garantía pecuniaria para que, en caso de resultar daños, perjuicios o requerirse una indemnización por no verse favorecido con la resolución, la que el juzgador valorará y resolverá en torno a esta. Para redactar este escrito, es necesario que se consideren los siguientes elementos mínimos: datos generales de la causa al inicio del escrito, los datos generales del quejoso, los datos generales de la autoridad responsable. Se solicita al juzgado se tenga por presentado, exhibiendo garantía que permita seguir surtiendo efectos a la suspensión provisional, el sustento normativo, lugar y fecha, firma. Una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el juzgador debe realizar la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, y de conformidad con el artículo 138 de la Ley de Amparo, en su caso, se acordará lo siguiente por parte del juzgador: conceder o negar la suspensión provisional en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida. En el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado. Señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, que deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días, y solicitar informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de 48 horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estimen pertinentes. La suspensión definitiva se otorga a través de la resolución que da por terminado el incidente de suspensión, y esto se da cuando el juez de amparo tiene ya conocimiento o certeza de la existencia del acto y de la violación a derechos humanos o a la Constitución. La omisión de la autoridad responsable de emitir el informe dará lugar a que se presuman ciertos los actos que se reclaman. Las partes tienen la oportunidad de aportar pruebas y desahogarlas. Esto le permite al juzgador tomar una determinación en cuanto a resolver sobre lo solicitado en el incidente, y de esta manera dicta la interlocutoria correspondiente en relación con el otorgamiento o no de la suspensión definitiva. Gracias, es todo por hoy, esperando que esta información les sea de utilidad.